Vamos a estar iniciando hoy la quinta edición de Horizonte Sensible. Hay antecedentes de los que tenemos de trabajo entre la UNIAD, la Casa del Alba, el Centro Cultural Cuba Poesía, el Ministerio de Cultura, de intercambios entre Cuba y México, que ya llevan muchos años. De manera más reciente, hace 7 años, hicimos un primer intercambio en la Casa del Alba, a través de Waldo Leiva y un grupo de escritores que vinieron acá. Hace 4 tuvimos un encuentro de traductores y poetas, con poetas de lenguas originarias. Y ahora, bueno, llegamos a Horizonte Sensible gracias a Lupita González Dureño, a sus amigos. Es un encuentro que pretende acercarnos al mundo de los estudiantes también en Cuba, de los escritores. Deben llegar ahorita un grupo de estudiantes que también están convocados, pero en función del tiempo vamos a iniciar, en el tiempo que acordamos. Se lo queremos dedicar especialmente este año al 220 aniversario de Heredia y al 212 aniversario de la independencia de México. Entonces, son motivaciones suficientes como para hacer un gran encuentro. Estamos en la UNIAD, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Va a ser un encuentro que se va a unir con varios proyectos comunitarios y de la Dirección de Cultura Comunitaria de aquí en UNIAD, Coloma, que es nuestra contraparte aquí en este trabajo, nuestra otra pata de la mesa. Yo les pediría que hiciera un saludo a nombre de la UNIAD, después Lupita que haga el saludo a nombre de los mexicanos y iniciamos con la conferencia entonces ya sobre Heredia, que va a ser Waldo Leiva. Sí, muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes en esta, digamos, actividad que inicia, ¿no?, el programa, en este interesante proyecto Horizonte Sensible. Hemos tenido información ya que nos había compartido Karel hace unos días y estamos en la mejor disposición de compartir con ustedes durante todo el programa, porque hay un grupo de acciones que vinculan a varios artistas y escritores miembros de la UNIAD vinculados al trabajo cultural comunitario y a proyectos comunitarios que también forman parte del programa que ustedes van a desarrollar durante la semana. Ante todo, bueno, mi nombre es Jorge Coloma Ponce, soy el director de Cultura Comunitaria en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y al mismo tiempo estoy hablando, representando a la presidencia de la UNIAD, dándoles la bienvenida en esta sala, que es la sala Nicolás Guillén, precisamente el poeta nacional que fue además fundador junto a otros compañeros de esta Unión de Escritores y Artistas de Cuba, organización que además agrupa a artistas y escritores que pertenecen a 5 asociaciones nacionales, que hay una asociación de músicos, una asociación de artes plásticas, una asociación de escritores, una asociación de radio, cine y televisión y una asociación de artes escénicas. Son 5 asociaciones nacionales, por eso se llama Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y al mismo tiempo esta unión, además de las 5 asociaciones nacionales, tiene 9 direcciones nacionales de trabajo. Una de ellas es la nuestra, la de Cultura Comunitaria, que acompañamos a los artistas y a los escritores en los procesos socioculturales, comunitarios y de desarrollo local. En esta ocasión nosotros le damos la bienvenida. Acá en la UNIAD nos parecía muy interesante que el programa precisamente tuviera su primera sesión y sobre todo por tratarse de una charla a cargo precisamente de Waldo Leiva, que nos honra en ese sentido y por lo tanto siéntanse en su casa, bienvenido en esta y todas las veces que ustedes lo deseen. Aquí estaríamos compartiendo no solo en este programa y en esta ocasión, sino en cualquier otro momento posterior. Muchísimas gracias. Si te quieres sentar también, muy bien. Sí. Acerca un poquito. Buenos días. Muchas gracias por este recibimiento, por esta bienvenida. Alexis Pausides, director de UNEAC. Karel Leiva Ferrer, coordinador de Horizontes de Nuestra América. Waldo Leiva, nuestro conferencista de esta mañana. Muchísimas gracias por dejar la puerta abierta, por permitirnos la entrada a su patria, a su casa, a sus vidas. Muchas gracias porque tengo la certeza de que estos lazos serán duraderos.
porque nos hermana el amor por el arte, la amistad, el idioma, pero sobre todo el canto palabra, que es el lema de Horizonte Sensible. Hermanos cubanos, hoy nos encontramos felices de compartir con ustedes nuestros pensares y sentires, contentos por estos días de convivencia que serán inolvidables, donde estaremos celebrando la independencia de México. Muy entusiasmados de estar en este homenaje a José María Heredia, muy conocido y respetado en la República Mexicana. Considerado el primer poeta romántico de América, autor del himno del desterrado, que como se sabe, es el primer poema independentista nacional, como primer llamamiento lírico al combate, como primera condenación poética a la indiferencia ante el yugo colonialista. Agradecidos con Dios y con la vida de poder representar a nuestro país desde los bellos estados de Quintana Roo, Chihuahua, Ciudad de México, Zacatecas y Tamaulipas. Aquí estamos, Cuba y México, unidos por la cultura y el arte. Dos banderas que tienen el rojo color de nuestra sangre, que tienen el rojo color de nuestros corazones y que hoy están palpitando al unísono. Estamos felices porque nos une la sensibilidad, que al igual que los horizontes, siempre estarán a la altura de los ojos. Muchas gracias. Entonces, agradeciendo la presencia de Alberto Marrero, presidente de la sección de la Asociación de Escritores de la UNIAC, Ideales Traducidas, que es el director del Centro Cultural Cuba Poesía y el presidente del Festival de Poesía. Vamos a recibir a Waldo Leiva, autor del año, conferencista de hoy, para acercarnos a la figura de José María Heredia en su 220 aniversario. En primer lugar, se oye bien. En primer lugar, agradecerle a Karen, a Lupita, que tienen que ver con este evento, por haberme invitado para compartir con ustedes, más que una conferencia, una especie de charla, de conversación sobre José María Heredia, poeta cubano-mexicano, habría que decir. En realidad vivió más tiempo en México que en Cuba, y además tiene ya lo diré en su momento, una trascendencia enorme para la cultura, la política y la vida mexicana. Este poeta, al que José Martí dijo que solo tenía un par comparable en la literatura, que era Bolívar. Fíjense qué grande consideraba Martí a Heredia, al que también llamó su padre literario, al que también llamó poeta de América en su momento, y del que dijo que había insuflado en él y en los cubanos todos el amor inextinguible a la libertad. Creo que con esos calificativos que le da José Martí, nadie mejor, pues ya podemos llegar a la conclusión de la significación que tuvo este poeta en América y este poeta en Cuba para nosotros y para las letras de nuestro mundo. Quiero hacer una breve reseña biográfica, no me voy a extender mucho en eso, pero es importante. ¿Por qué digo eso? Porque Heredia forma parte de los poetas vitalistas, y
diría yo. Hay poetas que escriben a partir de la experiencia, a partir de la cultura. La vida tiene importancia en lo que escriben, pero no significa lo principal, lo primero. Sin embargo, en Heredia, como en muchos poetas, la vida es la que va condicionando lo que va escribiendo, lo que va haciendo, lo que va sintiendo. Él siente una necesidad enorme cuando aquí habla del amor a la libertad, una necesidad enorme de libertad, que es además el signo principal de la poesía romántica de esos tiempos. Estamos hablando del principio del siglo XIX. Heredia, como se sabe, nace en Cuba, nace en Santiago de Cuba. Martí dice que nació donde más altas son las palmas en Cuba, pero está en la montaña, ¿no? Pero bueno, ahí esa frase tiene varios significados. Yo digo que cuando el poeta habla de algo, la gente hace conclusiones, pero siempre tiene mucha lectura, mucho significado. Cuando él dice donde más altas son las palmas en Cuba, no solo está pensando en las palmas o en la Sierra Maestra, sino que está pensando también donde Cuba, el cubano, se siente mucho más engrandecido, porque es que precisamente el Oriente es donde se inicia la lucha por la independencia. Por lo tanto, eso tiene un significado de otro tipo también. Siempre yo hago otra observación, porque me acuerdo que un día le pregunté a un estudiante que conocía muy bien la poesía de Lorca, y me dice: ¿qué quiere decir Lorca en aquel romance de la Guardia Civil Española cuando dice bailarina sin caderas? Y entonces me dice: bueno, eso tiene el significado de que estaban frustradas, de que una bailarina sin caderas no puede bailar, no sé qué, no sé cuánto, no sé exacto. Todo fue exactamente así, pero ¿de dónde sale la imagen? Y entonces me dice: bueno, de la cabeza del poeta. Sale de que la Guardia Civil entró al salón de baile de la bailarina, compró todos los espejos, y entonces cuando se proyectaba, algunos se veían para arriba y otros para abajo, no tenían cadera. Entonces, claro, cuando tú haces de todas maneras, la lectura es la otra lectura a la que el poeta está proponiendo, no es, porque eso lo haría un periodista, no el poeta. Entonces, bueno, ahí está esta frase del artículo, me parece muy interesante. O sea, Heredia nace 9 años atrás, en 1803, el 31 de diciembre, último día del año, en Santiago de Cuba. Ahí su padre, su familia, que son de origen dominicano, los Heredias son de allí, de República Dominicana, y vienen de alguna manera de un tronco heroico, porque descienden de Pedro de Heredia, el gran capitán de Carlos V, que fue muy importante en la historia de España. Y se supone que la familia se enraizó ahí en Dominicana, y el padre de Heredia nace en Dominicana, aunque siempre se sintió, por supuesto, funcionario de la escuela española. En Santiago está, algunos dicen, algunos historiadores, que Heredia vive en Santiago de Cuba 2 años. Otros, donde yo estoy más de acuerdo con ellos, dicen que estuvo 3 años, o sea que nunca más volvió a Oriente, nunca más volvió a Santiago de Cuba, pero vivió esos primeros 3 años de vida allí en Santiago, y ya a los 3 años sabía leer y escribir. Su padre en algún momento se da cuenta que el niño es una especie de adelantado, una especie de genio, y comienza a formarlo por su cuenta. Nunca fue a una escuela primaria ni secundaria, él estudió siempre con el padre o con un tutor del padre Jesús. Entonces inmediatamente aprendió a leer ya a los 3 años, ya sabe leer, y con esa edad el padre, que es funcionario en la corona española, lo trasladan a Pensacola, en el occidente de la Florida, y allí está en Pensacola hasta la familia está en Pensacola hasta
1806, si no recuerdo mal. De esa estancia en Pensacola, es un niño todavía, él no tiene ni refleja mucho en su poesía ni en su vida. Es una estancia todavía muy joven, aunque ya, repito, el padre le ha puesto un plan de estudio permanente y ya a los 6 años, a los 8 años ya está traduciendo, para que tengan una idea, ya está escribiendo, está traduciendo a los 8 años. Pero bueno, cuando salen de Pensacola, que el padre está destinado a Coro, Venezuela, salen de allí en 1806, si no me falla la memoria, con la idea de ir y pasar por La Habana y seguir para Venezuela. Una tormenta, esas cosas que pueden pasar en la época del Caribe, que son terribles, lo obliga a llegar a La Habana, están como 6 meses aquí, y después decide el padre irse a Dominicana, o sea, llevar a la familia para Dominicana y seguir él solo para Venezuela. Hay 2 años ahí más o menos con que Heredia está en Dominicana. Si leemos las cartas de esa época, las cartas del padre, donde va indicando, le puso un tutor, pero al mismo tiempo le va indicando a la madre y al tutor qué debía leer el libro, qué traducciones debía hacer. Por ejemplo, del latín, que traduzca a Horacio. Martí dice que prefirió traducir a Horacio y no a otros poetas latinos más complicados, sino buscar a Horacio, el gran poeta, el latín perfecto, etc. Y ya él está haciendo, es decir, en Dominicana, ya está haciendo traducción, etc. Desde los 10 años. Va finalmente para Venezuela. A Venezuela llega en el 12, si no recuerdo mal también, en el 12 ya está en Venezuela. Y imagínense la Venezuela de 1812, 1814, hasta el 17 que está ahí. Es la Venezuela de la independencia, es la Venezuela de Bolívar, es la Venezuela de la guerra contra España. El padre, por supuesto, es un funcionario español. Me detengo un poquito porque el padre, a pesar de ser un funcionario español, o precisamente siendo un funcionario español, es al mismo tiempo un hombre muy ético. Según los historiadores españoles decían que era un liberal, realmente no es conservador, pero es liberal en el sentido de su pensamiento. Él no tolera la injusticia, no soporta ninguna deficiencia ética, ninguna deficiencia moral, y eso es una de las clases que le indica que se insista en la formación del hijo, que uno tiene que ser recto, que tiene que odiar la violencia, que tiene que rechazar la injusticia, que tiene que amar la libertad por encima de todo. Esa posición, esa actitud de su padre lo lleva a que constantemente lo están quitando de un puesto y ponerlo en otro. O sea, pero esa actitud del padre se va enraizando de alguna manera en la conciencia del niño que va a ser después el gran poeta de América. El padre, por supuesto, no ve con buenos ojos la guerra de independencia, ni ve con buenos ojos a Bolívar. Es lógico, es funcionario español. Sin embargo, el niño sí empieza a simpatizar de alguna manera con la causa venezolana, con Bolívar en particular, hasta el punto que, pasado el tiempo, en algún momento hubo un canto a Bolívar que es maravilloso, pero al mismo tiempo rechazaba también no solo Monteverde, la matanza que hacían los españoles, sino también algunos hermanos que él suponía que hacía el ejército libertador. O sea, él está por la justicia, sin ningún signo de última instancia ideológica, por tanto la justicia por el comportamiento que corresponde, ¿verdad? Está, como les digo, hasta el 17, está en Venezuela, ya en Venezuela con 9 años, con 10 años creo que es exactamente, empieza incluso a hacer estudios superiores. Con 14 años ya está en la universidad estudiando. Cuando llega el 17 a La Habana, cuando llega la familia el 17 de La Habana, él continúa o inicia su estudio por allí en la Universidad de La Habana, pero otra vez
el peregrinaje. El padre lo destina a México. Como juez del crimen, no entiendo exactamente cuál era la categoría de esta designación, y oidor, por supuesto, en México. Se van a México en 1819. El mismo asunto. Ya México está en la lucha por la independencia, está la efervescencia independentista. Y Heredia, con 16 años, va a cumplir 17 años exactamente en México, ya es un poeta, ya es alguien que ha escrito teatro, ya es alguien que ha traducido obras del inglés, obras del francés, que ha traducido sobre todo el latín, sobre todo ha hecho traducciones importantísimas, y empieza a practicar incluso el periodismo. Se hace amigo de Quintana Roo, se hace amigo de varios de los hombres mexicanos, ya con 16 años, como 20, como un paribal. Y es precisamente en este periodo que va de 1819 a 1820, el periodo en que él escribe varios de los poemas que después van a ser considerados como el inicio del romanticismo en la actualidad. Uno de esos poemas es el Teocalli de Cholula. El Teocalli de Cholula, que lo escribe en diciembre de 1820, precisamente en los días que va a cumplir 17 años. Y es un poema filosófico, un poema todavía en el corte del neoclasicismo, que habla de eso pero donde ya está definitivamente el aliento romántico en nuestra lengua, por primera vez, 1820. O sea, se dice que Heredia era adelantado del romanticismo, porque el romanticismo en América viene a tener su canto principal con Echevarría en Argentina en 1834, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, muy atrás. En España con el Duque de Riva y con otros también por esa fecha. Por lo tanto, Heredia se adelanta casi un decenio. Y además se adelanta en un país como México que todavía está, los grandes poetas mexicanos todavía están, no solo encontrados en el neoclasicismo, sino incluso un poco más atrás. O sea que Heredia está de alguna manera una especie de vanguardia suicida, si se quiere, como poeta, planteando un tipo de poesía que no está todavía ni siquiera en Cuba, ni allá, ni aquí, ni en muchos lugares. Ese concepto de adelantado en la vanguardia lo tiene también en la política, que podemos hacer un paréntesis sobre eso. En el Teocalli de Cholula va a ser un poema de una trascendencia enorme, no solo por considerarse el iniciador del romanticismo, sino porque incluso algunos de los clásicos y los más importantes críticos, como Manuel Pelayo, etcétera, españoles, de alguna manera se preguntan cómo es posible que un niño de 17 años, un adolescente, haya escrito un poema de tal profundidad. Yo lo marqué ahí con la idea de leer algún fragmento, si tenemos tiempo. ¿Qué hora está en el la vida mexicana para él llega desde esa primera visita a México, esa primera estancia que va de 1819 le profundiza mucho en su manera de ser. Él, de alguna manera, como Martí, empieza a sentir que México es su segunda patria. Empieza a sentirlo, ahí encuentra amigos trascendentes, ahí descubre una naturaleza enorme,
a la cual le va a cantar. Recuerden que Martí dice también que él es el poeta de América porque era volcánico como sus entrañas y era sublime como sus alturas. Esa definición de Martí, que es trascendente, sale precisamente de su llegada, de su estancia en ese México, donde está el Popocatépetl, donde está Iztaccíhuatl, donde están todos esos volcanes enormes a que él va a cantar después, y los convierte en verdaderos testigos y protagonistas de su poesía. Lamentablemente, en México en ese momento también ya tan tempranamente empieza o sigue, porque ya lo ha hecho antes, a dedicarse al teatro. Ella, yo te voy a decir todas las cosas que me han asumido como escritor y como político. Él se dedica al teatro y hace varias traducciones de algunos de los dramaturgos franceses, básicamente, y se representan en México. Ahí siempre hay una polémica, ¿no? Este es teatro de él, todo es teatro de él, por ejemplo. Hay varias opiniones con las cuales yo no estoy muy de acuerdo, y son las siguientes. Siempre se dice, fue el traductor del teatro francés. Realmente no es así. Pero ella lo que hace son versiones a partir de obras del teatro francés, de un autor francés. Recuerden, nunca se olviden que Shakespeare no escribió nada original, supuestamente no escribió nada original, que todas sus obras son argumentos o obras de otros autores que él toma, refunde y las convierte en suyas y las hace. Es que la idea de plagio, la idea de no tomar la obra de otro para trabajar, eso viene después con la modernidad, viene después con el romanticismo un poco más adelante. En ese momento era normal. Bueno, tan normal fue en la época que hubo alguien que escribió la segunda parte del Quijote, en lugar de y Cervantes tuvo que escribir la segunda parte que nunca había pensado en escribirla para poder contrarrestar esa segunda parte que se había escrito del Quijote. Y no había, en ese momento no había leyes, nada de eso. Por lo tanto, existía una libertad para trabajar con esos textos que todavía Heredia asume, y me parece que es normal. Y por lo tanto, estas obras son tanto del autor francés que provee el argumento y tal vez algunos de los personajes, pero en realidad su realización, cuando uno siente a Sila, por ejemplo, el romano, hablando en México, no está hablando como diría el francés, es decir, está hablando para la circunstancia mexicana, que en ese momento tenía varios conflictos, y entonces se plantea eso. Por lo tanto, podemos decir que son obras de Heredia, y él fue actor también de muchas obras, de algunas de esas obras trabajó, sobre todo una que se representó en Matanza en su momento. Lamentablemente, el padre, que ya venía enfermo de Venezuela, a una organización conspirativa que se llamó Radio Visor de Bolívar, que estaba dirigida exactamente, era uno de los directivos de esta, era José Francisco Lemus. Dice que las historias son curiosas. José Francisco Lemus, que perdió en Venezuela a favor de la independencia venezolana, y que después va a ser uno de los generales cubanos que lucha por la independencia de México. Heredia entra en esta conspiración que es descubierta, nosotros sabemos la descubierta por alguna infidencia o lo que fuera, y muchos de sus compañeros caen presos, él mismo es condenado a muerte,
y logra, gracias a los amigos, a su tío, etcétera, logra embarcarse hacia Boston en una goleta en el año 23, después se va a Nueva York y tiene un periodo de estancia en Nueva York ya, que es un periodo fructífero en el sentido de la literatura. En Nueva York va a publicar por primera vez sus poesías, de poesía de Heredia, que se convirtió inmediatamente, que se convirtió en un acontecimiento no solo latinoamericano, sino internacional, porque salió una voz nueva, un poeta muy curioso, muy especial, con algunas deficiencias de la artisticidad, de no señalarlas, y con algunas inconsistencias que tampoco se quiere señalar porque no cree que eso es lo más importante de ese libro lo convirtió de pronto sin él ni siquiera pensar en ponerlo en el poeta de América. Es muy reconocido, influyó en Espronceda, empezó a influir en varios de los poetas románticos después. Y ahí está en México, el tío insiste en que se vaya para Europa, insiste en que podía ir para Italia, que podía ir para Francia, porque ve que es ese mundo el que el poeta necesita para seguir ampliando su espectro y su estro, pero Heredia no quiere. Heredia sigue pensando en la independencia de Cuba. El himno desterrado que Juan Bravo lo ha hecho, él sigue pensando en que es necesaria esa independencia de Cuba, tiene que ser libre, y acepta una invitación de Guadalupe Victoria, presidente mexicano, para ir a México, para volver a México. Y vuelve a México con 22 años. Fue simpático, se dan cuenta que cuando él se presenta en el Palacio Nacional al presidente Victoria, cuando le dicen el señor Heredia, él dice, el señor Heredia, chamaco, tiene 22 años y se ha convertido en el poeta más importante de América, ya tiene un reconocimiento como periodista, ya tiene un reconocimiento como autor dramático, ya ha sido profesor de español en Nueva York, en fin. Ya es una personalidad que está muy incompatible con un muchacho de 22 años. El propio Heredia al final va a decir que era lo que él dice en algún momento algo así como el torbellino revolucionario me llevó a ser profesor, soldado, diplomático, funcionario de la Libertad, porque fue muchos años diputado, profesor de lengua, periodista, muchas cosas que va señalando ahí, y todo a los 25 años. Es decir, es una característica también de los poetas románticos, que casi todos mueren muy jóvenes, mueren relativamente jóvenes y casi todos mueren tuberculosos, que mueren. Y en México está, ya cuando él llega a México, no va a salir nunca más del país. Va a integrarse a la vida mexicana, va a vivir en el Palacio Nacional, que el Palacio Nacional en esos primeros años de la independencia mexicana parecía una cuartería, porque vivía todo el mundo. Vivía el presidente, pero vivía una gran cantidad de funcionarios, de gente más cercana, que vivían ahí en el Palacio Nacional. La idea del presidente Guadalupe Victoria era que él tuviera un alto cargo en las relaciones exteriores, sobre todo Secretaría de Gobernación, pero lo lógico que pasa siempre, es decir, era extranjero, no era mexicano, y tuvo que empezar, y de hecho fue así, siendo abogado, siendo juez, estuvo en Cuernavaca, estuvo en varias ciudades mexicanas como jurista, Veracruz, Cuernavaca,
la propia Ciudad de México. Y en Tlalpan, cuando todavía Tlalpan era la capital del Estado de México, de alguna manera era la capital del Estado de México, él vivió en Tlalpan. Y lo importante de su estancia en México es que inicia, o sea, es uno de los iniciadores del periodismo cultural mexicano. Como dije ya, fue diputado, fue el tercer director del Instituto Literario de Toluca y preparó las condiciones de ese instituto para convertirse en universidad, escribió todos los elementos que debía tener para ser universidad, tradujo, más que traducir, adaptó la historia universal, y es la primera historia universal que se tiene para el sistema de educación mexicano después de la independencia. Son como 4 tomos, y ahora se acaba de publicar, se acaba de hacer una edición que se está trabajando muy bien con una compañera nuestra que se llama Noya, que se hace seminario. Aquí era una vida intensísima en México. Fue secretario de Santa Ana, fue capitán de artillería, fue, bueno, todo lo que se puede imaginar que alguien pueda asumir, fue Heredia. Muy activo en los primeros momentos, muy activo en la vida de la política mexicana. De hecho, el 16 de septiembre, en el Estado de México, básicamente el orador principal era Heredia. Hay un libro completo de los discursos de Heredia en la fecha patria. Igual que periodismo, elaboró varias revistas. Decía que al principio estuvo muy activo, muy vinculado repito, secretario de Santa Ana, pero después los conflictos internos en la lucha mexicana. Recuerden que en México, en los primeros años, por razones de que la República se está fundando y hay intereses, y hay generales que creen que debe ser ellos los que manden, otros que no, y hay muchos golpes de Estado, mucho conflicto inicial en la historia mexicana de esos momentos, en los cuales participan los cubanos, porque hay varios cubanos que fueron, por ejemplo, el primer gobernador de Coahuila fue cubano. El primer gobernador de Querétaro fue cubano. En Guanajuato, en Tabasco, el primer gobernador fue cubano, etcétera. Hubo cubanos que fueron secretarios de la guerra o subsecretarios de la guerra, pero hubo 22 o 23 generales cubanos que lucharon en la independencia militar. Por lo tanto, después tuvieron representatividad en el gobierno, etcétera. Entonces hay un momento en que él, incluso hay un momento en que él hay una carta maravillosa, estuve buscando el libro que hizo ayer, que es bueno, que lo vamos a encontrar por ahí, de la correspondencia de Heredia, donde Heredia, en una carta que le hace a uno de sus amigos principales, le dice: estoy en una disyuntiva terrible, soy el jefe de la plaza, soy el jefe de la plaza, y viene un ejército a tomar la plaza. Yo tengo que defender la plaza porque soy el jefe de la plaza, pero estoy de acuerdo con el que viene. Es decir, pero él por su ética, por su dignidad, él defiende la plaza hasta que pierde, lo tiene que hacer. Entonces, todos esos conflictos, de alguna manera, hacen que Heredia empiece no a disentir de sus principios de necesidad de independencia, de la libertad, pero sí a pensar, un poco a pensar lo que pasaba en Venezuela en algún momento, cuando recuerden Venezuela, Bolívar es traicionado, Santander hace los... Es decir, es algo que uno lo ve ahora con la historia y no puedes dejar de entender que es el inicio del nacimiento de las naciones, y el nacimiento de las naciones son como los volcanes, tienen esas erupciones, tienen esos conflictos, hasta que se estabilizan en función. Es lo normal. Pero para el que vive esos momentos de conflicto,
no es tan fácil entenderlo o asumirlo, ¿no? Y él, con su filosofía de la justicia, de la equidad, etcétera, etcétera, se sintió muy defraudado con lo que estaba pasando, incluso muy defraudado en particular con Santa Ana, del cual él fue su secretario. Llegaron a vivir en un campamento, en casa de campaña juntos, y tenían una complicidad de amistad muy grande. Pero después con Santa Ana, luego lo conocemos, nunca toda la historia de esa Santa Ana, quiere ser del mérito de la patria y todo eso. Y ella, como periodista, lo fustiga en la prensa, y Santa Ana, que tenía el presidente, todo el mundo por la calle. Y ahí ya después se fue apagando poco a poco ella, hasta que desapareció y muere a los 35 años, en la Ciudad de México, de tuberculosis, un poco de decepción también familiar, porque prácticamente todos los hijos que había tenido se habían muerto, porque quedaba único nada más, el niño estaba enfermo. La poesía, como él decía, ya no lo visitaba como antes. Es decir, todo ese tipo de cosas empieza a caer sobre el poeta y el poeta muere. Ahora, ¿qué fue este poeta? ¿Por qué decimos que resultó ser el primer poeta romántico de nuestra época? Bueno, hay algo que me gustaría decir. Él vive y está todavía bajo la influencia del neoclasicismo. El neoclasicismo es el que predomina en América Latina en ese momento. Cuando ya en Europa, ya en Francia, no en España, pero sí en Francia, en Inglaterra, de alguna manera en otros países de Europa, hasta Byron, Lamartine, están todos los grandes poetas franceses haciendo una poesía revolucionaria, o sea, dentro de un movimiento que fue el movimiento romántico que revolucionó el mundo, revolucionó la cultura. El romanticismo, la gente lo piensa de la manera de la poesía, no, el romanticismo fue un movimiento que transformó la ciencia, que transformó la arquitectura, que transformó el pensamiento político, que transformó todo. Y ya en Europa ese movimiento está en auge. En América todavía predomina bajo la égida quizás de algún poeta importante como el venezolano, como se llama, Bello, y Olmedo, por ejemplo, que son las grandes figuras de la literatura, incluso de la política, en el caso de Olmedo, que son los grandes poetas románticos, esos cantos enormes a Junín, el canto a Bolívar, el canto, pero todo, y Heredia, de alguna manera, está todavía bajo esa égida del neoclasicismo. De hecho, prácticamente sus estructuras casi siempre estróficas tienen más que ver con el neoclasicismo que con el romanticismo. Pero su vida apasionada, su carácter revolucionario, su búsqueda de la independencia, de la libertad por encima de cualquier cosa, es la que lo vincula al romanticismo. Es decir, yo digo en este ensayo que tengo aquí, que quería primero hay en él como una especie de contradicción. Sentimentalmente, espiritualmente, hay un periodo que es de 1820 a 1825, es un romántico, pero estéticamente, conceptualmente, sigue siendo un neoclásico. En el teatro neoclásico puro, no hay nada que aquí no hay nada que tenga que ver con el. Es decir, no tiene una conciencia romántica, no tiene una conciencia estética romántica, tiene una actitud que lo lleva a hacer una poesía que se inscribe en pleno derecho, sin
sin ninguna duda en el movimiento romántico, pero al mismo tiempo él no lo asume, hasta el punto de que un poeta, Ignacio Rodríguez Galván, poeta joven, que es mexicano, que lo tenía como su padre, como su gran ejemplo poético a Heredia, y se acercaba mucho a Heredia. Ignacio Rodríguez Galván empieza a ser, sí, ya romántico, una poesía esa, y es Heredia que en algún momento le dice, olvídate de eso, rechaza esas cosas pasionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que yo decía al principio, es un poeta británico. Es decir, si la poesía tiene que ver con la realidad y con la vida que estoy viviendo, se hace de esta manera. Si no, cuando él ya renuncia, pero sí se decepciona de determinadas posiciones y de determinadas actitudes, digamos, de cambio de cultura, de independencia, etc., la poesía deja de tener ese hálito, ese aliento que le insufla. ¿En qué momento, vuelvo a repetir, es que él llega a ser tiene el momento de plenitud romántica? Eso sí se lo voy a leer como me parece que está bien. Fíjese, si es así que él, no solo de los neoclásicos, se siente atraído a ellos y les rinde pleitesía, sino que por no tener precisamente una conciencia estética romántica arraigada filosóficamente, conceptualmente asumida, él se deja llevar y se acerca mucho y se fascina por un poeta español que se llama Nicasio Álvarez de Cienfuegos, y que era parte del movimiento que se llamaba los salmantinos, que son como prerrománticos, pero son, a ver, ¿qué podríamos decirlo? Sin menoscabar a José Ángel Buesa, un tipo de poesía esta muy ligera, y Heredia se siente atraído por esta poesía también, porque no tiene esa conciencia a fondo para desechar. Y entonces escribe al rizo del cabello, cosas de ese tipo, escribe algunos poemas que no les razón. Pero en el momento que él está, que él vuelve a México por segunda vez, en 1820, de esa época a 1825, él está en su plenitud romántica. Es el momento más trascendente. Yo digo aquí que el periodo que representa la plenitud romántica de Heredia, aquel en que produce lo mejor de su obra, es el comprendido entre 1820 y 1825. Es su momento de esplendor poético, durante el cual escribe sus poemas mejores y más representativos de la escuela inglesa. Antes de esa fecha se descubre en su obra rasgos distintivos del romanticismo, pero solo a partir de escribir en diciembre de 1820, como decía ahorita, en el local de Cholula, que primero se llamó Fragmento de un poema descriptivo para los mexicanos o algo así, porque esa es otra cosa que tiene mucho que ver con los neoclásicos y que tiene que ver con los poetas en general, pero bueno, no con los neoclásicos. Un poema no se acaba ahí, empiezan a trabajar. Él escribió una primera parte de este poema en 1820, después en el 30 y tanto, lo sigue, etcétera. Son como, tiene la inspiración, decía Olmedo, por ejemplo, llevo muchos años sin escribir, pero la batalla de Junín despertó la inspiración y entonces escribe el canto a Junín, no un poema, ¿no? Es decir, eso es muy, y lo escribe en distintos momentos, no es esa poesía que se hace bajo la influencia inmediata, ¿no? O sea, en el tocar de Cholula es que podemos considerar que está en pleno dominio de esa nueva sensibilidad, yo lo digo, no sensibilidad. En enero del mismo año, y como un anticipo significativo de los nuevos rumbos de su lírica, había dado a conocer su poema Ante Popocatépetl. Es un excelente poema.
de esta etapa son también Desde el campo, Misantropía, todo escrito en 1821, El desamor, escrito en 1822. Decía un crítico español que toda la poesía de amor de Heredia había que desecharla completa. Tiene un poco de razón, porque es la poesía que está definida, en mi caso de la de Cienfuegos, pero en ese grupo está también Emilia, está también Misantropía, hay poemas que son antológicos de la poesía masculina de Heredia. Emilia, precisamente, que lo escribe en el 24, y Oda al Niágara en el 25. Con Oda al Niágara yo cierro la plenitud de esa etapa. Desde luego, a esta lista mínima hay que agregar Proyecto de 1824, del que ya hemos hablado, y otros textos de igual filiación. Yo he hablado antes de Proyecto, pero el Proyecto es un poema, es una traducción realmente, aquí sí es una traducción de Byron. Y es la primera, y yo creo que la única vez que Heredia se acerca y hace referencia al personaje del pirata. Para los románticos, el pirata es uno de los símbolos principales. El pirata, el tipo libre que no tiene que ver con nadie, etc. Ese es el pirata. Y entonces, sobre un poema de Byron, él escribe este poema que se llama Proyecto. En realidad era un proyecto para seguir trabajando sobre ese tema, pero al final no lo hace. Donde que dice que está en el barco, su tierra es el barco, su universo es el barco, y él tiene la libertad para los hombres. Una cosa también que lo diferencia a Heredia, lo diferencia a los románticos, y por eso Martí lo compara con Bolívar, es que el romanticismo en América entra primero en la lucha. Martí es un poeta que es de nuevo modernista por su vida, como muere, casi como un romántico. Bolívar, ¿qué es lo que es? Es gran romántico. Entonces, cruzar los Andes a pie con una tropa descalza, hay que tener un delirio para poder hacer eso. Es decir, para los latinoamericanos que están en ese momento en el fervor de la lucha por la independencia, en general, la libertad no es el tema del pirata. La libertad no es esa cosa simbólica, bellísima, esa metáfora de la independencia del hombre. Para el latinoamericano que está en la lucha por la independencia, la libertad es algo concreto. Y la injusticia es algo concreto, porque hay esclavos, hay cosas que hay que eliminar. Por lo tanto, es otra la lectura que hace el romántico latinoamericano en este tema. O sea, decía que el proyecto, todos los poemas citados son representativos de la escuela romántica. En todo ello está lo esencial de este movimiento, con el que Heredia se identifica sin poseer la conciencia estética de la vocación transformadora que marcó a sus contemporáneos de lectura. Ahí está más o menos todo lo que yo quería señalar sobre esto. Hay un pasaje que ahora lo vi superficialmente tratado en calendario, la obra de esa que estaba viendo, que me pareció demasiado superficial. Cuando hablaron de Heredia, en realidad es una cosa que me pasaron así por arriba, casi que dijeron que Heredia fue un traidor, casi que dijeron. Es decir, y ese tema ha sido siempre un tema muy debatido. Hay gente que dice que la ausencia o la no presencia fundamental de Heredia en Cuba y en México, en una época determinada, hoy no, hoy tiene una presencia enorme, fue debido a esta famosa carta. Y puede que no le falte razón, porque durante muchos años los que quedaron, la historia la hacen los que quedan. La historia la hacen no los que quedan. Y entonces durante mucho tiempo en la República, Heredia pasó a ser un ángel caído.
que es para los que no conocen esta historia, es la siguiente. Ya cuando él llega a ese momento de decepción, que está todavía en una situación bastante difícil anímicamente, cuando él habla de la novela de su vida, que ahí en el calendario sí hablaron de la novela de Padua, que es excelente novela, la aclaración, pero en ese momento él, que ya está condenado a destierro, primero fue condenado a muerte y después condenado a destierro perpetuo, se dan cuenta que hay una posibilidad de volver a Cuba. Está enfermo, ya sabe que va a morir, y decide escribirle al capitán general de la isla, y pedirle de alguna manera que le permita venir a acogerse a una especie de amnistía que estaba hecha. Unos días antes, prácticamente menos de un mes antes, él ha escrito un largo poema donde habla del capitán general y dice que es un sátrapa. O sea, no ha renunciado nunca a este criterio, pero como dice Martí, no podía morir sin volver a ver a su madre, volver a ver su tierra, volver a ver las palmas de su hija, ¿no? Y poder ver a sus amigos. La única manera que tiene de hacerlo, como se va a morir, es hacer esta carta y solicitar este permiso para entrar. Este capitán general, por supuesto, que era un hombre brillante, inteligente, se da cuenta que es importante porque Heredia era hasta ese momento y seguía siendo uno de los grandes símbolos revolucionarios del país. Era la referencia para todos los patriotas cubanos, como decía Martín, porque fue el que nos enseñó más la libertad. Entonces, claro que le da el permiso, porque es una manera de seguir el símbolo de ustedes. Bien. Y cayeron en la trampa muchos de sus amigos, que ni siquiera fueron a recibirlo al puerto. Solo uno de los amigos, ahora no recuerdo cuál de ellos, fue el que lo encontró ahí sentado en la oficina que tenía que regalar papel, y es el que se lo lleva a la matanza. Lleva a la hermana, a su familia, está aquí unos meses nada más, ninguno fue a verlo, ni del monte ni nada. Todos los que habían seguido viviendo allí se habían enriquecido, habían convivido con Olvide yo y la escultura fiera. Fueron ahí el amor, las ilusiones para nunca volver. De paz y dicha, llévanse tras de sí las esperanzas. Por Dios el velo, desde desengaño impío al fin señala desde el venir. Oh, cuánto me fatigan los recuerdos del pasado placer. Cuánto es horrible el desierto de una alma desolada, sin flores de esperanza ni frescura. Ya tiene que tedio y amargura. Este viento del sur, ay, me devora. Si pudiera dormir en dulce olvido, en pasajera muerte sepultado de ardor calenturiento se templara y mi alma triste a su vigor tornara. Mi caballo, mi amigo, a ti que imploro, volvemos ahí, quebranta la fatiga de mi cuerpo débil, luz que de este modo sobre la árida frente de tu dueño sus desmayadas alas tienden a sueño. Llévate yo tan dulce refugio, mas ay, oye, ayer, avergonzarme hiciste de mi enigma y mi insana crueldad y mi delirio, al contemplar mis pies ensangrentados y tus cipares ahí despedazados. Perdona mi furor, el llanto mira que se agolpa mis párpados, amigo, con mis gritos, mi impaciencia, anuncia, no aguardes, no cuadrante fuera, las pinzas tuyas pasan la frente, muera. Maravilloso. Bueno, ya yo les dejo a ustedes entonces para que
para que ustedes busquen el portal de Cholula, busquen Misantropía, busquen Amiágara y busquen la poesía de Lenin. Es un poeta que con, lo decía Martí, con las ineficacias que le agregó su tiempo y otros elementos, sin embargo, es uno de los grandes. Porque hay que saberlo leer, eso sí es verdad. Es decir, hay gente, es decir, este tipo de poesía, como los versos libres de Martí, hay que verlas como el poeta los cabalga, como el poeta la puntuación. Para el romántico la puntuación era muy importante, y para la poesía en general también. Si tú no lo lees teniendo en cuenta la puntuación, no entiendes nada.